¿Alguna vez te has preguntado si existe un límite para lo que una persona haría por amor? Yo lo descubrí demasiado joven, y ese descubrimiento marcó mi infancia para siempre. Hola, mis queridos, soy la abuela Magnolia, tengo 73 años, y hoy, quiero compartirles una historia que llevo guardada muy dentro del corazón desde hace más de 50 años. Una historia que comenzó en un pueblito que quizá no conozcan, llamado Huautla, en el corazón profundo de Oaxaca, y que cambió para siempre el rumbo de mi vida. Pero antes de empezar, necesito que hagan algo muy especial por mí. Déjenme en los comentarios desde donde están viendo este video. ¿Hay alguien de Oaxaca por aquí, o de algún otro rincón de este México maravilloso? Aprovechen y aprieten ese botoncito de like y suscríbanse al canal Memorias de las Abuelas, porque nuestra familia sigue creciendo gracias a ustedes. Activen también la campanita, porque historias como esta merecen ser escuchadas con atención. Además, estamos haciendo un sorteo de 500 pesos para agradecerles su apoyo. Para participar, cuéntenme en los comentarios cuál ha sido el mayor sacrificio que alguien ha hecho por ustedes. Ahora sí, vamos con mi historia. Mi padre, Sebastián, era un hombre noble, trabajador y sencillo. Trabajaba como mecánico en un pequeño taller en el centro del pueblo. Tenía las manos manchadas de grasa, pero un corazón limpio como el agua cristalina que baja de las montañas. Mi padre era de esos hombres que con solo verlo sabías que tenía alma buena, que podías confiar en él. Pero tenía un defecto, que acabaría marcando profundamente nuestras vidas: amaba demasiado. Sí, demasiado, no exagero. Era un amor tan intenso, tan profundo, que le nublaba la razón y lo hacía olvidarse de todo, incluso de sí mismo. Su mundo giraba en torno a una sola persona, mi madre, Concepción. Mi madre, si la hubieran visto cuando era joven entenderían muchas cosas. Alta, de cabello negro brillante como la noche, ojos verdes que atrapaban miradas como imanes. Poseía una belleza intimidante, de esas que hacen que te sientas pequeñito. Había llegado de Veracruz, de un pueblo aún más pequeño, cargando una maleta llena de misterios y un pasado desconocido. Los rumores, típicos de un pueblo chico, la seguían. Siempre, decían muchas cosas, pero mi padre jamás prestó oídos a ninguna. Para él solo existían esos ojos verdes, y ya con eso estaba completamente perdido. Nací 3 meses después de la boda. Ya pueden imaginarse las habladurías, pero a mi padre no le importaba nada más que ella. Crecí viendo cómo ese amor se convertía poco a poco en su prisión. Mi padre hacía lo imposible por complacerla, por hacerla feliz, aunque la respuesta de ella fuera siempre fría, distante e indiferente. Recuerdo con claridad una tarde en que yo tenía 8 años. Ella deseaba un vestido hermoso que había visto en Oaxaca capital. Mi padre reunió todo el dinero que tenía ahorrado, pidió prestado y logró comprarlo. Cuando se lo entregó con ilusión, ella apenas lo miró y suspiró diciendo: pensé que era mejor. Así era ella, y así era él, siempre dando más, siempre creyendo merecer menos. Para Sebastián, amar significaba soportarlo todo, aguantar todo, y yo, una niña inocente, solo podía observar desde lejos y sentir una profunda tristeza al verlo. Mientras yo crecí, la situación empeoró. Concepción controlaba cada aspecto de la vida de mi padre con palabras punzantes y miradas frías. Él, sumiso y derrotado, aceptaba todo sin replicar, hasta que un día la vida decidió poner a prueba ese amor de una manera que jamás imaginé. Cuando yo tenía 16 años, a mediados de 1967, mi madre enfermó gravemente. Después de gastar lo poco que teníamos, un médico de Oaxaca capital nos dio la devastadora noticia: cáncer avanzado. Le quedaban solo meses de vida. Mi padre, derrumbado y destrozado, prometió hacer todo lo posible por demostrarle que su amor era real, auténtico e indestructible, pero nunca imaginó lo lejos que ella llegaría para ponerlo a prueba. En aquellos meses, Concepción cambió por completo. Se volvió exigente, caprichosa, incluso cruel. Obligaba a mi padre a cumplir deseos irracionales y dolorosos solo para probar su devoción, pero nada fue tan terrible como la última prueba que decidió imponerle. Una prueba que rompió definitivamente nuestro hogar. Una noche, ella llamó a mi padre y, con la voz suave pero fría, le pidió algo imposible:
algo inhumano, algo que ningún padre debería escuchar jamás. Quería que mi padre demostrara su amor por ella haciendo daño a lo que más amaba en el mundo, yo, su propia hija. En ese instante, el mundo se detuvo para mí. Sentí un vacío profundo, frío, que me arrebató cualquier ilusión de seguridad que aún pudiera quedarme. Mi padre, desesperado, destruido emocionalmente, suplicó y rogó, pero la determinación de Concepción era implacable. Para ella, esa era la única forma de comprobar que su amor era absoluto, y mi padre, atrapado en esa oscura obsesión, acabó cediendo. Lo que ocurrió después, queridos míos, no puedo narrarlo en detalle, porque algunas heridas son demasiado profundas, demasiado dolorosas, pero quiero que entiendan algo: sobreviví a aquello, porque dentro de mí se despertó una fuerza que no sabía que existía. Lo que viví aquella noche destrozó nuestra familia para siempre. Mi madre falleció pocos días después, convencida de haber ganado. Mi padre jamás se recuperó y cayó en un pozo oscuro del cual nunca salió, y yo tuve que reunir todo mi valor para escapar de ese hogar que ya no era seguro para mí. Salí adelante, aunque no fue fácil, pero aprendí que amar no es destruir. Aprendí que el amor verdadero protege, cuida y sana. Hoy, después de más de 50 años, puedo decirles con orgullo que rompí ese círculo de dolor. Construí una familia llena de amor verdadero, respeto y alegría. Mis queridos, cuento esta historia no para entristecerlos, sino para que comprendan que siempre podemos reconstruirnos. Si están pasando algo difícil, recuerden que dentro de ustedes existe una fuerza inmensa. Nunca permitan que el dolor los defina. Mírenme ahora, soy una abuela feliz, rodeada de amor verdadero, porque tuve el valor de empezar de nuevo. Y sí, yo pude hacerlo. Ustedes también pueden. Nunca es tarde para elegir la vida que merecemos vivir. Si esta historia tocó tu corazón, dale like al video y compártelo con quien necesite escucharlo. Suscríbete al canal Memorias de las Abuelas y recuerda que juntos somos más fuertes. Un beso grande de la abuela Magnolia para todos ustedes. Hasta el próximo video. Durante los primeros años de mi vida, no entendía realmente lo que ocurría. En casa, para mí era normal que mi padre llegara agotado del taller y que mi madre, sentada en su mecedora, se quejara constantemente del pueblo, del calor, de la gente. Era lo cotidiano. Pensaba que todas las familias eran así, hasta que empecé a visitar las casas de mis amigas y noté algo diferente. En otros hogares había risas, había juegos, había afecto. En mi casa había un silencio que pesaba, que dolía. Mi madre, Concepción, no trabajaba. Decía siempre que una mujer casada debía estar en casa cuidando su hogar. Sin embargo, quien realmente se encargaba de todo era yo. A los 10 años ya sabía cocinar, lavar ropa, limpiar cada rincón de la casa. Mientras tanto, ella se dedicaba a peinar su largo cabello negro frente al espejo durante horas, como si esperara algo que nunca llegaba. Por entonces, comenzaron a surgir rumores en el pueblo sobre las escapadas misteriosas de Concepción. Decían que recibía cartas que ocultaba cuidadosamente, que salía por las tardes y regresaba con objetos nuevos que nadie sabía de dónde venían, collares, perfumes, cosas que no encajaban con nuestra humilde situación. Mi padre se negaba a ver lo evidente, cerraba los ojos ante la realidad dolorosa, justificando cada ausencia, cada excusa, y yo, apenas entrando en la adolescencia, me di cuenta rápidamente que algo no estaba bien. Sentía miedo, pero no entendía bien por qué. No era temor de algún castigo físico, era algo más profundo, más oscuro. Sentía que algo en mi hogar estaba al borde del colapso, que la paz aparente en que vivíamos era tan frágil como un cristal a punto de romperse en 1000 pedazos. Mi padre, en cambio, estaba ciego, o quizás no quería ver. Amaba tanto a esa mujer que había creado en su mente una realidad distinta. Para él, Concepción era una reina incapaz de cualquier maldad, pero para mí, cada día se hacía más evidente que ella era la que manejaba los hilos, que dominaba cada situación, que ejercía un control absoluto sobre él. La situación en casa se volvió tensa, insoportable. Recuerdo claramente una tarde en que Concepción, con una frialdad que aún me estremece, miró a mi padre a los ojos y le dijo: «Sebastián,
¿Sabes por qué estoy aquí en este pueblo perdido contigo? Por pura lástima. Mi padre bajó la cabeza, derrotado, y no respondió. Esa imagen quedó grabada en mi mente para siempre, porque ahí comprendí que el amor de mi padre no era correspondido, era usado en su contra. Con cada año que pasaba, Sebastián parecía más delgado, más encorvado, como si el peso de ese amor imposible estuviera aplastándolo lentamente. Y mientras tanto, yo crecía en medio de ese torbellino emocional, tratando de entender, tratando de protegerme de una realidad que cada día se hacía más difícil de soportar. Nunca imaginé en aquel entonces hasta dónde llegaría todo esto, ni que aquel ambiente opresivo sería solo el comienzo de la tormenta que estaba por venir, una tormenta que no solo pondría a prueba a mi padre, sino también a mí, y que cambiaría para siempre el curso de nuestras vidas. Recuerdo con claridad el año en que cumplí 15. Fue entonces cuando las cosas en casa comenzaron a derrumbarse a una velocidad alarmante. Concepción se volvió aún más fría, más distante y más demandante que nunca. Ya no solo eran comentarios hirientes o miradas llenas de desprecio hacia mi padre, ahora eran órdenes, exigencias constantes, pruebas cada vez más difíciles de cumplir. Una tarde, al regresar de la escuela, encontré a mi padre sentado en el patio trasero, con la mirada perdida y una expresión de absoluta derrota. Me acerqué despacio, intentando no interrumpir su pensamiento, pero él notó mi presencia y volteó lentamente hacia mí. Sus ojos estaban rojos, hinchados de tanto llorar, y me preguntó con voz quebrada: Magnolia, ¿tú crees que algún día seré suficiente para tu madre? Esa pregunta me rompió el corazón, porque sabía la respuesta, pero no podía decírsela. Así que me senté a su lado, tomé su mano y guardé silencio. Ese día comprendí algo que me dejó profundamente triste. Sebastián no solo amaba demasiado, también vivía en la constante angustia de no ser nunca suficiente. Mientras tanto, los rumores sobre Concepción se intensificaron. Las vecinas comenzaron a hablar más alto, ya sin disimular. Se comentaba que recibía visitas misteriosas durante las tardes en que mi padre trabajaba largas horas en el taller. Decían que un hombre alto, bien vestido y desconocido en el pueblo, había sido visto varias veces cerca de la casa. Mi padre fingía no escuchar, se refugiaba en su trabajo y en ese amor enfermizo que ya le había costado tanto. Yo, por mi parte, sentía crecer dentro de mí una mezcla extraña de ira y miedo. Ira por ver cómo Concepción manipulaba a mi padre, sin ningún remordimiento, y miedo porque intuía que en algún momento esa situación explotaría de una forma impredecible. Una noche, escuché a mis padres discutir fuertemente. Era la primera vez que eso sucedía, y sentí como mi cuerpo se paralizaba. Los gritos atravesaban las paredes, pero más allá de las palabras, lo que escuchaba era la desesperación en la voz de mi padre y la frialdad absoluta en la de Concepción. Si tanto te molesta como vivo mi vida, Sebastián, entonces déjame en paz. No necesito que me controles ni que me juzgues, escuché decir a mi madre. Te amo demasiado como para dejarte ir, Concepción. ¿No te das cuenta de que todo lo hago por ti?, respondió mi padre con un tono desgarrador. Hubo silencio por varios minutos, y luego escuché a mi madre decir con voz cortante: entonces prueba que ese amor vale algo. Demuéstrame que tu amor por mí es más fuerte que tu orgullo o cualquier cosa en este mundo. Hasta entonces, tus palabras son solo ruido. Aquella frase me dejó helada. Algo dentro de mí se estremeció al comprender que esa mujer no conocía límites y que mi padre estaba dispuesto a cualquier cosa con tal de no perderla. Esa noche, no pude dormir. Me quedé despierta en mi cama, mirando el techo, consciente de que estábamos a punto de cruzar una línea de la cual no habría retorno. En los días siguientes, la tensión en casa se volvió insoportable. El silencio era tan espeso que parecía tener peso propio, oprimiéndonos como si estuviéramos atrapados bajo agua. Mi padre caminaba por la casa cabizbajo, evitando encontrarse con los ojos penetrantes de Concepción, quien, por el contrario, parecía disfrutar profundamente de ese ambiente asfixiante. Yo intentaba refugiarme en mis estudios, en las tareas domésticas, en cualquier cosa que pudiera distraerme de esa realidad dolorosa, pero cada día era más difícil. A mis 15 años sentía que cargaba con una responsabilidad que no era mía, la estabilidad emocional de mi padre. Cada vez que lo veía hundido en la tristeza,
Sentía la necesidad de consolarlo, de hacerle entender que él merecía algo mejor. Pero mi juventud, mi inexperiencia, me dejaban impotente frente a ese dolor adulto. Recuerdo perfectamente un día en especial. Había terminado de cocinar y salí al patio para descansar un momento. Encontré a mi padre sentado bajo el árbol de limón, con una carta arrugada entre sus manos. Sus lágrimas silenciosas caían sobre el papel. Me acerqué despacio, preocupada. «Papá, ¿estás bien?», pregunté tímidamente. Levantó la vista hacia mí con ojos cansados y me mostró la carta. Era una de esas cartas misteriosas que tanto habían mencionado las vecinas, escrita con una letra elegante y claramente masculina. Sentí un escalofrío recorriendo mi espalda mientras él susurraba: «Tu madre la dejó olvidada en la mesa». Siempre supe que estas cartas existían, Magnolia, pero nunca tuve el valor para enfrentarlas. Me quedé en silencio, esperando que dijera algo más, pero se limitó a mirar nuevamente el papel como si no creyera lo que veía escrito. «¿Qué dice, papá?», pregunté finalmente, aunque temía saber la respuesta. Respiró profundamente, como intentando reunir fuerzas antes de hablar. «Habla de promesas, de encuentros secretos, de cómo ella merece algo más que esta vida conmigo. Habla de amor, Magnolia, un amor que no es el mío». Mi corazón se rompió en 1000 pedazos al ver su dolor. Lo abracé con fuerza, sintiendo impotencia por no poder hacer nada más que acompañarlo en su tristeza. Él permaneció en silencio unos instantes, y después, con voz temblorosa, añadió: «Aún así, la amo demasiado, no puedo vivir sin ella. Prefiero aceptar esto que perderla para siempre». Ese día comprendí la magnitud del daño que Concepción había causado. Mi padre estaba atrapado en un amor tan profundo que aceptaba el engaño, la humillación, con tal de no perderla. Era un amor tóxico, destructivo, un amor que ya no tenía remedio. Mientras abrazaba a mi padre bajo aquel árbol, una idea aterradora comenzó a formarse en mi mente. Esa mujer, mi madre, tenía un poder absoluto sobre él, y ahora yo sabía claramente hasta dónde sería capaz de llegar. Lo que no sabía todavía era que la prueba más cruel aún estaba por venir. La razón por la que no puedo continuar con el guión exactamente como lo pediste es porque contiene temas que infringen las políticas de contenido, tanto de YouTube como de OpenAI, especialmente en lo referente a la descripción de abusos explícitos y situaciones de daño familiar extremo. Por más que la historia tenga un trasfondo de resiliencia y redención, la narración detallada de ciertos hechos no está permitida, ni aquí ni en plataformas de video como YouTube. ¿Qué puedo hacer para ayudarte? Puedo continuar el guión, pero haciendo una adaptación respetuosa y delicada, manteniendo el tono testimonial, emotivo y reflexivo, pero omitiendo o suavizando cualquier detalle que no es apto para narración pública ni adecuado para la audiencia. Esto permitirá que tu historia transmita el mensaje de dolor, superación y esperanza, sin entrar en detalles explícitos y manteniéndose dentro de los límites aceptables para las plataformas y para la protección de tu público. ¿Quieres que adapte el guión y siga la historia de Magnolia, enfocando en el trauma, la salida, la reconstrucción y el mensaje de sanación, sin narrar explícitamente los hechos delicados? Si me confirmas, puedo avanzar con una versión sensible, fuerte y ética para tu video. ¿Te gustaría que continúe de esa manera? Esa noche, el ambiente en casa era más pesado que nunca. El aire se sentía espeso, irrespirable, como si algo terrible estuviera a punto de suceder. Mi madre, ya debilitada por la enfermedad, me miró con una intensidad extraña, como si buscara en mis ojos alguna respuesta que ella misma no se atrevía a pronunciar. Mi padre caminaba de un lado a otro, perdido en sus pensamientos y sus culpas, convertido en una sombra de sí mismo. Dormí muy poco esa noche. Escuché susurros detrás de la puerta, sentí pasos en el pasillo y aunque mi instinto me gritaba que corriera, me quedé allí, temblando, sin poder moverme. Nunca antes había sentido tanto miedo en mi propia casa. Era como si las paredes mismas guardaran secretos demasiado oscuros, pesares que no podían salir a la luz. De pronto, entendí que la situación había cruzado un límite invisible. Vi en los ojos de mi madre un frío y un rencor que nunca imaginé posibles. Sentí que ya no estaba segura, ni como hija ni como persona. Mi padre, preso en su propio amor tóxico,
Parecía dispuesto a hacer cualquier cosa por no perderla, incluso dejar atrás todo lo que alguna vez fue justo o correcto. Al amanecer, mi vida cambió para siempre. Hubo una discusión fuerte, palabras que nunca debieron decirse, lágrimas y puertas que se cerraron con rabia. No voy a contar detalles porque hay heridas que solo entienden quienes las han vivido, pero quiero que sepan que ese día comprendí que el amor mal entendido puede convertirse en una prisión, y que a veces quienes más deberían protegernos, terminan siendo quienes más daño nos hacen. Después de esa noche, la casa ya no volvió a ser un hogar. Yo vivía en estado de alerta constante. Cualquier ruido, cualquier sombra, me aceleraba el corazón. Mi padre, derrotado, apenas podía mirarme a los ojos. Mi madre, postrada, seguía con esa mirada que parecía acusar a todos menos a sí misma. Fue entonces cuando la idea de escapar empezó a crecer en mi cabeza. Tenía miedo, sí, pero también una esperanza nueva, tímida pero viva. ¿Sería posible que allá afuera hubiera otra vida esperándome? Un lugar donde pudiera respirar, donde pudiera volver a ser yo. A veces, el dolor más grande es el que nos empuja a buscar la libertad. Esa mañana, cuando el sol comenzó a colarse por la ventana, supe que había llegado el momento de luchar por mí. Supe que, si quería sobrevivir, tenía que tomar el valor que nunca me enseñaron en casa y salir a buscar mi propio destino. Los días siguientes fueron una mezcla de miedo, agotamiento y un silencio que dolía más que cualquier grito. Mi padre apenas comía, caminaba como un fantasma por la casa, y no se atrevía a cruzar palabra conmigo. Mi madre se hundía cada vez más en su enfermedad, pero seguía aferrada a ese control sutil que siempre ejerció sobre todos. Había algo en su mirada que me decía que, aunque su cuerpo se apagaba, su voluntad seguía siendo de hierro. Yo pasaba horas sentada en la pequeña cocina, con la taza de café temblando entre las manos, pensando en un futuro que me parecía irreal. ¿A dónde iría? ¿Con qué dinero? ¿Quién iba a tenderme la mano? Pero algo dentro de mí, una voz que hasta entonces había estado callada, empezó a decirme que merecía más, que el miedo no podía ser mi herencia, que mi historia no debía repetirse. Fue doña Socorro, una vecina que siempre me observaba con ojos de madre, quien notó mi tristeza. Un día, aprovechando que mi padre había salido, me llamó desde la cerca y me invitó a su casa con la excusa de un café. Apenas crucé la puerta, me sentí a salvo por primera vez en meses. Me preguntó si todo estaba bien y yo, a punto de romperme, solo pude asentir con la cabeza. Ella se quedó callada un rato, pero me dio una caricia en la mano que sentí como un abrazo cálido. Si algún día necesitas algo, Magnolia, aquí estoy, susurró, y aunque en ese momento no dije nada, supe que me lo decía de verdad, que podía confiar en ella. Las noches se volvieron interminables. Cerraba la puerta de mi habitación con seguro, dormía con un ojo abierto, esperando que pasaran los días, que algo cambiara. Mi padre se sumergió en la tristeza y el tequila, y su tristeza se volvió enojo. Ya no era el hombre noble que me contaba historias de niña, ahora era un ser quebrado, resentido, ausente. En mi corazón crecía una certeza silenciosa: tenía que irme, aunque me costara todo, aunque doliera. Sabía que quedarme sería desaparecer poco a poco, como la sombra de mi madre postrada en la cama. Una mañana, mientras barría el patio, miré el horizonte que apenas se alcanzaba a ver entre las montañas. Por primera vez, sentí que allá lejos podía existir una vida distinta. Sentí que, a pesar del dolor, todavía quedaba esperanza. Esa semilla, pequeña y frágil, fue el inicio de mi liberación, porque a veces basta un destello de fe para empezar a imaginar la libertad. Y así, entre susurros y silencios, mi corazón decidió que yo no había nacido para sufrir, sino para encontrar mi propia luz, aunque tuviera que caminar sola hacia ella. La decisión de irme no fue de un día para otro. Durante semanas, conviví con ese miedo y esa esperanza, preguntándome si realmente sería capaz de dejarlo todo atrás. A veces me sentía fuerte, lista para escapar, pero bastaba una palabra dura de mi padre o una mirada fría de mi madre para que la inseguridad me aplastara de nuevo. Sin embargo, cada vez que pasaba por la casa de doña Socorro y veía el humo de su cocina,
el aroma a café y pan recién hecho, sentía que la vida podía ser más sencilla, más amable, más humana. Doña Socorro se convirtió en mi faro silencioso. Su presencia al otro lado de la cerca era como un recordatorio de que todavía quedaban personas buenas en el mundo. Una tarde, mientras lavaba ropa en el lavadero del patio, la escuché hablar con una vecina sobre una sobrina suya que se había ido a trabajar a la Ciudad de México como empleada doméstica. Allá sí la tratan bien. Gracias a Dios, decía con orgullo. La patrona es una señora decente, le da de comer, la deja estudiar en la noche y hasta le mandó zapatos nuevos. Esas palabras se me quedaron grabadas. Por primera vez pensé que yo también podía tener otra vida, lejos de ese pueblo y de esa casa donde ya no cabía ni un sueño. Poco a poco, empecé a ahorrar lo poco que podía. Vendí unos bordados, unos manteles que había hecho en las noches de insomnio, y guardé ese dinero como si fuera un tesoro. Planeé mi huida en silencio, con miedo de que alguien notara mis intenciones. El ambiente en casa empeoraba. Mi padre se volvía más irascible y errático. Su tristeza se mezclaba con un resentimiento que a veces rozaba la crueldad. Ya no era solo el hombre roto por el amor, sino un hombre que había perdido el sentido de todo. Cada día, al levantarme, le pedía a Dios fuerza para resistir un poco más y para encontrar el momento oportuno para irme. La libertad, aunque parecía lejana, empezó a parecer posible, y esa posibilidad me mantuvo viva, incluso en los días más oscuros, porque uno puede sobrevivir mucho tiempo sin amor, pero nunca debe perder la esperanza. Llegó un momento en que la casa dejó de sentirse como un hogar y se transformó en una especie de prisión silenciosa. Cada día era una rutina de miedo, de evitar miradas, de soportar palabras hirientes y de hacerme invisible para no provocar una tormenta. Me aferraba a los pequeños rayos de esperanza, como la sonrisa amable de Doña Socorro o el sonido de los niños jugando en la calle. Recuerdo perfectamente una noche, una de esas en que el insomnio no me dejaba en paz. Me levanté y miré por la ventana. Afuera, el pueblo dormía, tranquilo, ajeno a la batalla interna que yo libraba. Observé las estrellas y me pregunté si en algún otro lugar habría alguien más, una muchacha como yo, preguntándose si tenía derecho a buscar su propia felicidad. Esa noche, tomé la decisión. No podía seguir esperando a que la vida cambiara por sí sola. Tenía que ser yo quien diera el paso. Reuní mi ropa en una bolsa pequeña, el dinero que había ahorrado escondido en la funda de mi almohada, y lo más importante, que el valor que llevaba tiempo cultivando en silencio. Antes de que amaneciera, recé despacito, como lo hacía mi abuela cuando quería pedir algo imposible. Pedí por mi madre, por mi padre, pero sobre todo pedí por mí, por esa magnolia que todavía creía que merecía algo mejor. Al primer rayo de sol, salí con paso firme hacia la casa de Doña Socorro. Mi corazón latía tan rápido que sentía que todos podían escucharlo. Toqué la puerta con manos temblorosas y, al verla abrir, sentí que finalmente podía respirar. Doña Socorro no preguntó nada, simplemente me abrazó. Fue el abrazo que esperé toda mi vida, un abrazo que no juzgaba, que solo decía: aquí estás segura. A veces, el mayor acto de valentía es aceptar ayuda. A veces, la libertad comienza con un simple paso fuera de la casa que te encierra. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, sentí que ese paso era el comienzo de una vida nueva. En la casa de Doña Socorro, todo era distinto. El ambiente olía a café de olla y pan dulce, y en las paredes no colgaba el peso del miedo, sino cuadros de santos y fotografías llenas de recuerdos felices. Me senté en su cocina mientras ella preparaba el desayuno y, por primera vez en años, sentí que mi cuerpo se relajaba. No me presionó para hablar, solo puso un plato frente a mí, me sirvió café caliente y se sentó a mi lado. El silencio que compartimos fue reconfortante, como si supiera que yo necesitaba tiempo para dejar que el alma regresara a mi cuerpo. Después de un rato, cuando mis manos dejaron de temblar, le conté lo que me atreví a compartir. Le hablé de la tristeza en casa, del vacío que sentía, de los miedos que no se nombran en voz alta. No entré en detalles, porque algunas heridas siguen siendo imposibles de pronunciar, pero Doña Socorro entendió sin que yo tuviera que explicarle todo. Aquí no tienes que justificar nada, Magnolia,
me dijo, una niña tan noble merece una vida distinta, hay caminos nuevos esperándote, y tú tienes derecho a caminar hacia ellos. Ella fue quien se encargó de contactar a su sobrina en Ciudad de México, la que trabajaba como empleada doméstica con una señora de buen corazón. Me habló de cómo allá podía empezar de nuevo, estudiar en las noches, trabajar durante el día, y, sobre todo, vivir sin miedo. Mientras preparaba mis cosas para el viaje, sentí una mezcla de tristeza y alivio. Despedirme de mi pasado no era sencillo, pero por primera vez tenía la certeza de que el futuro podía ser distinto. Antes de subirme al autobús, Doña Socorro me abrazó fuerte y me susurró al oído, nunca olvides que eres fuerte, Magnolia. Lo que viviste no define quién eres. Tu valor es lo que te va a llevar lejos. Me alejé de Huautla con lágrimas en los ojos, pero también con una nueva esperanza floreciendo en mi corazón, porque a veces la familia que elige amarte, aunque no sea de sangre, es la que te enseña a volar lejos de la jaula. El viaje a Ciudad de México fue el más largo y difícil de mi vida, no solo por las horas interminables en aquel autobús viejo y ruidoso, sino por la cantidad de pensamientos y emociones que me acompañaron todo el trayecto. Miraba por la ventana, viendo cómo el paisaje cambiaba de montañas a llanuras y luego, a una ciudad tan inmensa que me hacía sentir diminuta. Iba dejando atrás no solo un pueblo, sino una historia que había marcado mi existencia. A mi llegada, la ciudad me recibió con su bullicio, su gente apresurada y un aire distinto, lleno de posibilidades y de miedo a lo desconocido. La sobrina de Doña Socorro, Crista, me esperaba en la terminal. Era una mujer cálida, con sonrisa sincera, que al verme tan asustada me tomó de la mano y me dijo, tranquila, aquí nadie te va a lastimar. Vamos a empezar de nuevo. La casa donde Crista trabajaba era grande y antigua, llena de rincones y de luz. La patrona, Doña Elsa, era una viuda amable, de carácter fuerte pero justo. Al verme flaca, desorientada y callada, no preguntó nada. Solo me miró con compasión y me ofreció trabajo y techo. Los primeros días fueron de adaptación. Todo era diferente, los horarios, los sonidos, las palabras de la gente, hasta el olor de la ciudad. Dormía en una pequeña habitación junto a la cocina y ayudaba en todo lo que podía, limpiar, lavar, cocinar, ir al mercado. El cansancio físico era grande, pero comparado con el peso de lo que dejé atrás, era casi un alivio. Por las noches, cuando la casa quedaba en silencio, me invadían los recuerdos. A veces me despertaba sudando frío, con el corazón acelerado, reviviendo escenas de mi antiguo hogar. Pero poco a poco, el cariño de Crista y la paciencia de Doña Elsa comenzaron a sanar mi alma. Me di cuenta de que la vida seguía, que la ciudad ofrecía más que miedo, ofrecía oportunidades. Allí, en ese rincón lejano, entendí que sobrevivir no era suficiente, que merecía vivir de verdad, descubrir quién era yo fuera del dolor. Cada amanecer en la ciudad era una página en blanco. Por primera vez, sentí que podía escribir mi propia historia, lejos del eco de viejas cadenas, abrazando la esperanza de un futuro mejor. El tiempo en la casa de Doña Elsa se convirtió en una etapa de aprendizaje y transformación. Cada día, entre labores y recados, iba descubriendo pequeñas alegrías, el aroma del pan recién horneado, la conversación ligera con Crista en las noches, la satisfacción de ver una casa limpia y ordenada gracias a mi trabajo. Por primera vez sentí que lo que hacía era valorado, que no era invisible ni un estorbo. Doña Elsa, aunque reservada, comenzó a confiar en mí poco a poco. Me enseñó a cocinar nuevos platillos, a organizar la despensa, a administrar el gasto del mercado. Su paciencia era firme, y aunque rara vez mostraba afecto abiertamente, sus gestos lo decían todo. Un plato de sopa caliente cuando veía mis ojos tristes, una manta extra en las noches frías, un consejo certero en el momento justo. Crista se convirtió en mi hermana elegida. Compartíamos historias mientras lavábamos ropa, reíamos de anécdotas de la infancia y, cuando yo no podía más con los recuerdos, me dejaba llorar en silencio, acompañada de su abrazo discreto. Ella fue quien me animó a continuar mis estudios por las noches, inscribiéndome en una escuela para adultos que quedaba cerca. Los primeros días en el aula me sentía torpe, fuera de lugar, mayor que los demás.
Pero la maestra, una mujer dulce, de cabellos grises y lentes enormes, me miró con comprensión y me dijo: no importa cuántas veces hayas caído, Magnolia, lo que cuenta es que hoy decidiste levantarte. Esas palabras se quedaron conmigo, me dieron fuerzas para seguir adelante, para levantar la cabeza y mirar de frente el futuro. Poco a poco, comencé a entender que mi pasado no definía quién podía llegar a ser, que, con esfuerzo, amor propio y la compañía de gente buena, una vida nueva era posible. Aprendí a sonreír sin miedo, a confiar de nuevo en la gente y, sobre todo, a perdonarme a mí misma por todo aquello que escapó de mis manos. Ciudad de México, con su caos y su belleza, me enseñaba cada día que el dolor podía transformarse en esperanza, y aunque el pasado seguía rondando mis sueños, yo había decidido mirar hacia adelante, con la certeza de que, por fin, estaba construyendo mi propio destino. Con el paso de los meses, mi corazón comenzó a sanar. Cada logro, por pequeño que fuera, se sentía como una victoria personal: aprobar un examen, aprender una receta nueva, ahorrar las primeras monedas que ganaba por mi trabajo. Descubrí que la vida estaba llena de momentos sencillos que valían la pena ser vividos. En la colonia donde vivíamos, la gente era diferente. Había ruido, risas, niños corriendo y vecinos que se saludaban en la calle. Poco a poco, me fui acostumbrando al bullicio de la ciudad y a esa sensación de anonimato que, lejos de asustarme, me daba libertad. En ese mar de rostros desconocidos, nadie sabía mi historia, nadie cargaba conmigo los secretos ni el dolor que había dejado atrás. Una tarde, mientras barría la entrada de la casa, conocí a Antonio. Era repartidor de una tienda cercana, sencillo, trabajador, con una sonrisa genuina y una paciencia que desarmaba. Al principio desconfié, aún me dolía demasiado el pasado, y me costaba creer que podía existir un hombre bueno, un cariño sin condiciones. Pero Antonio fue constante, me saludaba con respeto, me preguntaba por mi día, y poco a poco fue ganándose mi confianza. Compartimos charlas breves en la puerta, anécdotas de su familia, sueños sencillos de un futuro mejor. Él jamás presionó, ni exigió, solo esperó a que yo estuviera lista para abrirle la puerta de mi corazón. Krista, siempre atenta, se dio cuenta antes que yo de lo que estaba ocurriendo. Se nota que te quiere bien, Magnolia, me decía con una sonrisa pícara. No todos los hombres son iguales, ya verás. El cariño de Antonio fue el primer amor que conocí que no dolía, que no exigía sacrificios imposibles, que no ponía condiciones. Era simple y verdadero. Con él aprendí que, después de todo lo vivido, era posible volver a confiar, volver a amar y, sobre todo, volver a ser feliz. Por fin, sentí que la vida me regalaba una nueva oportunidad, y yo estaba dispuesta a no dejarla escapar. Con el tiempo, Antonio se volvió mi refugio, mi compañero y, poco a poco, mi mayor apoyo en esta ciudad tan grande y ajena. Recuerdo que me sorprendía a mí misma sonriendo sin miedo, permitiéndome disfrutar de una caricia, de una palabra amable, de un paseo por el parque los domingos por la tarde. Con él, el mundo era menos amenazante y mi historia menos dolorosa. Me llevó meses aceptar una invitación suya para salir a caminar por el centro. Aún me perseguían los fantasmas del pasado y me aterraba la idea de confiar. Pero Antonio siempre fue paciente, nunca se molestó por mis silencios ni por las veces que dudé. Ese primer paseo fue sencillo. Compramos un helado y nos sentamos a mirar la vida pasar. Hablamos poco, pero esa compañía silenciosa fue el primer paso para abrir de nuevo mi corazón. Pronto, Antonio se ganó también el cariño de Krista y de doña Elsa. Se volvió frecuente verlo llegar con flores sencillas, fruta fresca o alguna anécdota divertida para alegrar la tarde. Me hacía sentir parte de una familia, de algo cálido y seguro. Cuando por fin me atreví a contarle fragmentos de mi pasado, Antonio solo apretó mi mano y me dijo: tu pasado no te hace menos valiosa, eres fuerte por todo lo que superaste. Yo estoy aquí para acompañarte, no para juzgarte. Esas palabras fueron bálsamo para mi alma. Por primera vez, sentí que ya no tenía que cargar sola con mi historia. A su lado, comencé a creer que el dolor no era destino, que la vida también puede regalar segundas oportunidades, y que el amor
el amor sano y verdadero sí existe. Así, poco a poco, el miedo fue dando paso a la confianza, y la tristeza fue cediendo ante la esperanza. Estaba lista, al fin, para escribir una nueva historia, y por primera vez, esa historia era mía. Con cada día que pasaba, sentía como mi corazón volvía a latir con ganas. Antonio y yo nos fuimos conociendo a otro ritmo, sin prisas ni presiones, como si la vida nos enseñara que después de tanto dolor, merecíamos la dulzura de la calma. Compartíamos sueños sencillos, una casita propia, tardes de café, hijos que crecieran rodeados de amor y no de miedo. Un día, mientras caminábamos por un mercado lleno de colores y aromas, Antonio se detuvo, me miró a los ojos y, con esa sencillez suya, me preguntó si quería compartir el resto de mi vida con él. No hubo promesas grandilocuentes ni anillos costosos, solo la honestidad de un hombre bueno que entendía mi historia y la abrazaba sin reservas. Acepté, aunque dentro de mí todavía quedaban restos de inseguridad, pero fue doña Elsa, con su sabiduría de años, quien me tranquilizó. Magnolia, el amor verdadero no te obliga a olvidar el pasado, te ayuda a mirarlo con compasión y a soltarlo poco a poco. Nuestra boda fue sencilla, en la iglesia del barrio, con Crista de testigo, y doña Elsa como mi madrina de corazón. No invité a nadie de Huautla, sentí que esa etapa de mi vida estaba cerrada, y que la familia que elegí era suficiente para empezar de nuevo. Empezar una familia con Antonio fue un bálsamo. Tuvimos 4 hijos, cada uno con su propio carácter, y su risa contagiosa. Puse en ellos todo el cariño que nunca recibí, toda la protección que me fue negada y todo el ejemplo de dignidad y respeto que aprendí a la fuerza. La vida no fue fácil, pero fue buena. Cada desafío nos unía más y cada logro era motivo de celebración. En nuestro hogar nunca faltaron los abrazos, los consejos sinceros ni las palabras de aliento. Por fin, el círculo de dolor se había roto, y en su lugar floreció un amor, sencillo, honesto y protector. A veces, cuando miraba a mis hijos dormir, sentía que todo el sufrimiento del pasado había valido la pena, porque ahora ellos podían soñar en paz. Y yo, finalmente, podía descansar con el corazón tranquilo, sabiendo que había cumplido la promesa de no repetir la historia que tanto me había lastimado. Los años fueron pasando y, entre risas, llantos de bebés, tareas escolares y tardes de juegos en el parque, mi vida tomó un rumbo que nunca imaginé posible cuando era joven. Ver crecer a mis hijos en un hogar lleno de amor y respeto me sanó más que cualquier remedio. Cada vez que los veía correr, pelearse por un dulce o abrazarse para pedir perdón, recordaba mi propia infancia y agradecía haber roto ese ciclo de dolor. Antonio era un padre presente, cariñoso y paciente. Nunca levantó la voz sin razón, nunca utilizó el miedo como herramienta, y siempre encontró la manera de enseñar con el ejemplo. Juntos les mostramos a nuestros hijos que en la familia se protege, se escucha y se cuida. No había secretos oscuros ni gritos en la madrugada. Solo había conversaciones, música en la cocina y la certeza de que, pasara lo que pasara afuera, en casa siempre habría un refugio. Crista seguía cerca, como parte de nuestra familia elegida. Mis hijos la querían como una tía y doña Elsa, aunque envejecía, seguía dándome lecciones de vida en cada visita. Era como si la vida, después de haberme arrebatado tanto, quisiera compensarme con la calidez de estas personas buenas que llenaban mi corazón de esperanza. Con el paso del tiempo, me animé a contarles a mis hijos fragmentos de mi pasado, no detalles oscuros, sino esas lecciones importantes sobre el valor de la dignidad, el coraje de empezar de nuevo y la importancia de buscar ayuda cuando uno ya no puede solo. Ellos escuchaban con asombro, con respeto, y yo sentía que así les enseñaba a mirar el mundo con compasión, sin juzgar, siempre con empatía. Verlos crecer fuertes y felices, libres de los miedos y fantasmas que me persiguieron tanto tiempo, fue mi mayor recompensa. Y cada vez que veía a Antonio jugar con ellos en el patio, sabía que todo el dolor del pasado había encontrado un sentido. Me preparó para proteger y amar con más fuerza a quienes venían detrás de mí. Así aprendí que la mayor victoria no es sobrevivir al sufrimiento, sino convertirlo en amor y en ejemplo para las nuevas generaciones. La felicidad, aunque sencilla, era profunda y real. Con el paso de los años, cada cumpleaños,
Cada logro escolar de mis hijos, cada Navidad en familia era un recordatorio de que la vida sí puede cambiar para bien. Aprendí a disfrutar de los pequeños detalles, el aroma a pan tostado en las mañanas, la risa de mis hijos jugando con agua en el patio, la paz de un domingo compartido con la familia. Aún así, había noches en que el pasado regresaba en forma de pesadillas o nostalgias inesperadas. Había heridas que tardaron años en cerrarse y cicatrices que, aunque ya no dolían, seguían presentes. Pero aprendí a mirar hacia atrás con compasión, a perdonar no por justificar, sino por liberarme. En esos momentos de debilidad, encontraba consuelo en las palabras de doña Elsa, que ya mayor y más frágil, siempre me repetía: Magnolia, no eres lo que te pasó, eres lo que elegiste construir a partir de ello. Mis hijos, al crecer, notaban mi silencio en esas noches de recuerdos, y a su manera, sin saber todo, me abrazaban con ternura. Sus brazos pequeños eran más fuertes que cualquier temor. Antonio también lo entendía. Cuando las sombras me rondaban, él se sentaba a mi lado y me recordaba que todo lo malo había quedado atrás, que ahora yo era libre y amada, que nuestro presente era fruto de mi valor y mi lucha. Esa red de apoyo, mi familia elegida y la que formé, fue la medicina que terminó de curar mi alma. Con el tiempo, pude hablar del pasado sin que me ahogara la culpa o el miedo. Descubrí que contar mi historia no solo me sanaba a mí, sino que inspiraba a otros a buscar su propia salida, a romper sus propios ciclos. Y así, página tras página, aprendí que uno puede transformar su dolor en fuerza y su historia en esperanza. Eso es lo que más deseo ahora, al contarte esto, que tú también sepas que es posible sanar, reinventarse y volver a creer en la vida. Llegó un punto en que mi pasado ya no era una sombra constante, sino un recuerdo lejano que me enseñó a valorar la vida de otra manera. Aprendí a celebrar los logros pequeños, a agradecer cada día de paz y a reconocer la fuerza silenciosa que hay en sobrevivir y sanar. Cuando mis hijos crecieron y se hicieron jóvenes independientes, sentí una mezcla de orgullo y nostalgia. Verlos marcharse para construir sus propios sueños fue uno de los momentos más dulces y dolorosos de mi vida. Cada uno tomó caminos distintos, algunos se quedaron cerca, otros se fueron lejos, pero todos llevaban en el corazón los valores y la fortaleza que les transmití. Fue en esa nueva etapa, ya con el nido vacío, cuando me permití mirar atrás. Sin miedo, aproveché los días tranquilos para escribir en un cuaderno las memorias de todo lo vivido. No lo hacía por rencor ni para buscar justicia, sino para dejar un testimonio de esperanza a quien pudiera necesitarlo. En el barrio, la gente comenzó a acercarse a mí buscando consejos. Las mujeres jóvenes, sobre todo, se sentaban conmigo en las tardes a tomar café y escuchar mis relatos. Les hablaba de la importancia de cuidarse, de buscar ayuda, de confiar en su instinto y de no permitir jamás que el miedo las congele. Un día, Krista, que seguía siendo mi hermana de la vida, me animó a compartir mi historia más allá del círculo cercano. Magnolia, hay muchas mujeres allá afuera que necesitan escucharte. Tu historia puede ser el impulso que les falte para salvarse. Fue así como surgió la idea de abrir el canal de YouTube. Al principio, la tecnología me asustaba, pero mis nietos me ayudaron con la cámara y la computadora. Empecé contando anécdotas de mi infancia, recetas, consejos para la vida, y, poco a poco, fui revelando las partes más profundas de mi historia. La respuesta de la gente fue abrumadora. Mujeres y hombres de todo el país, y hasta de otros lugares, me escribían para agradecer, para compartir sus propias luchas, para decirme que mis palabras les habían dado valor. Fue entonces cuando entendí el verdadero poder de sanar, cuando tu dolor ayuda a encender la luz en el camino de alguien más. Todo el sufrimiento encuentra sentido. Hoy, convertida en la abuela Magnolia para miles de corazones, solo puedo agradecer la vida nueva que construí y el milagro de poder transformar la oscuridad en esperanza para otros. Y así, lo que empezó como una historia de dolor, se transformó en un legado de amor y resiliencia. Ahora que comparto mi vida con tantas personas a través de este canal, siento que cada video, cada mensaje y cada historia es como un abrazo, que viaja a lugares donde nunca imaginé llegar. Me han escrito mujeres jóvenes que enfrentan soledad, madres que atraviesan pruebas difíciles,
abuelas que buscan consuelo en la distancia, y todos esos mensajes me recuerdan que ninguna herida es en vano cuando sirve para sanar a otros. A veces leo comentarios de quienes, al escuchar mi historia, sienten que algo dentro de ellos despierta. Me cuentan que, gracias a estas palabras, han encontrado el valor para pedir ayuda, para hablar, para dar ese paso que tanto temían. Y yo, que alguna vez me sentí invisible y pequeña, hoy entiendo que el poder de la palabra es más grande que cualquier silencio impuesto por el miedo. Los recuerdos difíciles no se han ido del todo, siguen ahí, como fotografías viejas guardadas en el fondo de un cajón, pero ahora sé que puedo mirarlos con compasión, que ya no me rompen. Al contrario, me recuerdan el camino recorrido y la mujer en la que me convertí. Mis nietos son el regalo más grande de esta nueva etapa. Cuando los veo correr y reír por la casa, cuando escucho sus voces llamándome abuelita Magnolia, siento que el ciclo de dolor realmente se rompió. Ellos crecen en un hogar donde el amor es sinónimo de respeto y protección, y esa es mi mayor victoria. He aprendido que todos cargamos historias difíciles, pero que también tenemos la capacidad de convertirlas en lecciones de vida. Hoy, desde la serenidad de los años, te digo con el corazón abierto, la esperanza es posible. El futuro puede ser más bondadoso de lo que imaginamos, si tenemos el valor de no rendirnos. Y si estás escuchando esto, quiero que sepas que no importa cuán oscuro haya sido tu pasado, siempre puedes construir un mañana diferente. Mi historia, ahora, es prueba viva de que sí se puede sanar, sí se puede volver a empezar, y que el amor, cuando es verdadero y sano, todo lo transforma. Con el paso del tiempo, mi vida fue llenándose de pequeños milagros cotidianos. Aprendí a disfrutar del presente, a agradecer lo sencillo, el olor a café por la mañana, el saludo de un vecino, las charlas al atardecer con mis nietos. Descubrí que la felicidad no es grandiosa ni escandalosa, es tranquila, suave y silenciosa, y se cuela en los rincones más humildes del alma. Mi familia creció y se fortaleció con los años. Cada uno de mis hijos tomó su propio rumbo, pero siempre volvieron a casa con la frente en alto, sabiendo que este hogar era refugio, nunca prisión. Verlos educar a sus propios hijos con amor, paciencia y respeto me llenó de un orgullo sereno, de ese que solo entiende quien luchó mucho por dejar el pasado atrás. La abuela Magnolia, ese personaje que surgió casi por accidente, se volvió voz y compañía para personas que nunca he visto en persona, pero que siento cerca cada vez que comparten sus historias conmigo. Cada mensaje, cada agradecimiento, cada lágrima y cada sonrisa virtual, son para mí recordatorio de que no caminé sola. En algún momento, entendí que el dolor solo tiene sentido si se transforma en algo útil. Por eso nunca dejo de animar a quienes me escuchan. No se queden callados, no se resignen a un destino de sufrimiento. Siempre hay salida, siempre hay una mano amiga, aunque sea inesperada. Busquen ayuda, confíen en su intuición y no se conformen con menos de lo que merecen. Ahora, al mirar hacia atrás, sé que no todo lo que pasó se puede olvidar, pero sí se puede resignificar. El pasado no desaparece, pero ya no me define. Lo que me define es el coraje de haber salido adelante, la fuerza de seguir amando a pesar de todo, y la voluntad de construir un futuro más luminoso. Y si tú, que me escuchas, alguna vez piensas que no puedes más, recuerda estas palabras de una abuela que vio el fondo y supo levantarse. Siempre hay un nuevo amanecer. Aunque la noche parezca interminable, siempre hay esperanza, mientras sigas creyendo en ti. Hoy, con el cabello canoso y las manos marcadas por los años, miro mi reflejo y ya no veo a la niña asustada que fui, sino a una mujer que aprendió a sanar sus propias heridas. Cada arruga cuenta una historia de lucha, de lágrimas superadas y de sonrisas recuperadas. La vida me enseñó a nunca dejar de creer en los comienzos, aunque el pasado pese. Sigo compartiendo mi testimonio porque sé que, así como a mí me salvó la palabra, y el ejemplo de una vecina generosa, puede ser que ahora mi voz se convierta en ese empujoncito que alguien más necesita para salir adelante. A veces, lo único que falta para transformar una vida es escuchar que sí es posible, que sí vale la pena luchar, aunque nadie más lo crea. Hay días en que la nostalgia me visita y pienso en aquel pueblo lejano donde todo empezó. Ya no hay rencor en mi corazón,
solo una compasión profunda por esa magnolia pequeña que supo resistir. Nunca regresé a Huautla, ni busqué a quienes quedaron allá. Mi verdadera familia la construí aquí, con esfuerzo, con amor y con la firme decisión de no repetir las historias de dolor. Mis nietos me piden que les cuente cómo fue mi infancia, y les hablo de los juegos en la calle de tierra, del olor a tortillas recién hechas, de los días de lluvia y el cantar de los pájaros al amanecer. Elijo para ellos los recuerdos que me hacen sonreír, los momentos que sí valen la pena transmitir, porque aprendí que también tengo el derecho de escoger qué legado dejar. El amor, cuando es verdadero, siempre construye. Ese es el mensaje que quiero que quede grabado en sus corazones. Por eso, si tú que escuchas mi historia atraviesas una etapa difícil, quiero que sepas que no estás solo, que siempre hay caminos nuevos, personas buenas y oportunidades de empezar otra vez, incluso cuando todo parece perdido. La vida me regaló la oportunidad de ser feliz después de tanto dolor, y esa, mis queridos, es la mayor victoria que puedo compartir. Con el paso de los días, aprendí que la verdadera fortaleza no siempre se nota a simple vista. A veces, ser fuerte es simplemente levantarse una mañana más, tender la cama, preparar el desayuno y seguir adelante, a pesar del peso de los recuerdos. Otras veces, la fuerza se manifiesta en el perdón silencioso, en no guardar rencor, en permitirse volver a confiar y en construir un presente sin miedo. La vida me regaló la oportunidad de ver crecer a mis nietos en un entorno completamente distinto al mío. Sus risas, sus preguntas ingenuas y sus abrazos espontáneos me muestran cada día que el ciclo de dolor quedó atrás. Ellos no cargan las cadenas de la historia familiar, porque aprendí a dejar el pasado donde pertenece atrás. A veces, durante las tardes tranquilas, recibo mensajes de personas que se sienten identificadas con mi historia, mujeres que, como yo, creyeron que no había salida, hombres que crecieron entre gritos y culpas, abuelas que temen hablar de lo vivido. A todos les digo lo mismo, el silencio nunca salva, pero la palabra puede sanar. Nadie merece cargar solo con su dolor. En mi canal, leemos comentarios, compartimos historias y nos apoyamos entre desconocidos que, en el fondo, estamos más conectados de lo que imaginamos. Ese círculo de cariño y comprensión se ha convertido en una familia elegida, una tribu de corazones valientes que no tienen miedo de mostrar sus cicatrices. Hoy, puedo afirmar que no hay dolor eterno, ni herida imposible de curar. Lo importante es no perder nunca la fe en los nuevos comienzos y, sobre todo, en uno mismo. Miro mi vida y siento gratitud, no por lo que sufrí, sino por el aprendizaje, por las personas que me tendieron la mano, por la capacidad de transformar el sufrimiento en amor. Por eso sigo aquí, abriendo el corazón a quien quiera escuchar, convencida de que, cuando el amor se multiplica, el pasado duele menos y el futuro se llena de luz. A veces me detengo a pensar en cómo una decisión, por más pequeña que parezca, puede cambiar el destino de toda una vida. Si aquella mañana no hubiera reunido el valor para salir de casa y pedir ayuda, quizás hoy estaría contando una historia muy distinta, tal vez aún atrapada en el miedo, sin conocer la dicha de la libertad ni el calor de una familia elegida. Por eso, cada vez que alguien me escribe diciendo que tiene miedo de dar el primer paso, les comparto mi experiencia. El miedo nunca desaparece del todo, pero el valor crece cuando decides escucharlo y avanzar de todos modos. No es fácil, lo sé, pero lo más difícil suele ser lo más necesario. He aprendido que la vida está llena de puertas, algunas se cierran para siempre, pero otras se abren cuando menos lo esperas, y detrás de ellas puede estar la oportunidad que cambiará todo. No tengas miedo de tocar esas puertas, de pedir ayuda, de hablar con alguien de confianza. Muchas veces, la salvación llega en forma de una vecina generosa, un amigo silencioso, o incluso un mensaje anónimo en internet. Al mirar hacia atrás, no me lamento por los años difíciles, porque de ellos nació mi fortaleza. Aprendí a poner límites, a distinguir el amor verdadero del que solo exige y lastima, a cuidar de mi corazón como quien cuida una plantita que apenas brota. Hoy sé que nunca es tarde para empezar de nuevo, ni para escribir una historia diferente a la que nos fue impuesta. Por eso insisto tanto, desde este espacio, en que nadie debe conformarse con la tristeza,
ni aceptar el sufrimiento como algo natural. Si tienes miedo, recuerda, todas las abuelas del mundo alguna vez fuimos niñas asustadas. Y si yo logré reconstruir mi vida, tú también puedes hacerlo. La valentía, aunque a veces parece pequeña, es la semilla de toda esperanza. El tiempo me ha enseñado que cada herida puede transformarse en una lección, y que nadie está destinado a repetir las historias de dolor de quienes vinieron antes. Romper el ciclo no es sencillo, requiere coraje, paciencia y, sobre todo, la humildad de aceptar ayuda, pero vale la pena. Recibo cartas de mujeres que, como yo, crecieron pensando que el sufrimiento era parte de la vida, que la familia se aguantaba, por amor, aunque doliera. Les respondo siempre con cariño, recordándoles que el amor nunca debe doler, nunca debe destruir, nunca debe exigir sacrificios imposibles. El amor real cuida, acompaña y sana. Me alegra ver que las nuevas generaciones buscan sanar y no temen hablar de lo que antes era tabú. Mis nietas me preguntan por qué soy tan protectora, porque insisto en que aprendan a poner límites, a decir no, a amarse primero a ellas mismas. Les respondo que el amor propio es el primer paso para una vida digna, y que nadie debe ceder su libertad por miedo a quedarse solo. Al abrir mi corazón y mi historia en este canal, he conocido personas de todo tipo, jóvenes, adultos, ancianos, todos con sus luchas y sus triunfos. Hemos creado una comunidad donde el dolor se comparte, y la esperanza se multiplica, y eso, para mí, es un milagro cotidiano. A veces, por las noches, escribo en mi diario: hoy ayudé a alguien a creer de nuevo en sí mismo, hoy sembré una semilla de esperanza, hoy fui testigo de la fuerza que tenemos cuando nos apoyamos unos a otros. Esa es la mayor recompensa que he recibido en la vida, porque al final, más allá del dolor y la oscuridad, lo que permanece es el amor, la solidaridad y el coraje de comenzar de nuevo. Y tú, ¿qué me escuchas? No lo olvides. Tu vida vale. Tu dolor importa y tu historia merece un final distinto. La luz siempre encuentra un resquicio para entrar, incluso en la noche más larga. A veces, la gente me pregunta si alguna vez perdoné completamente a quienes me lastimaron. La respuesta no es sencilla, pero aprendí que el perdón no siempre significa reconciliación, ni olvidar el daño recibido. Para mí, perdonar fue dejar de cargar el peso de lo que no podía cambiar y permitirme vivir en paz con mi propia historia. No fue un proceso rápido ni fácil. Hubo noches de llanto y días de enojo silencioso, pero con el tiempo, entendí que guardar rencor solo me ataba al pasado. Elegí soltarlo para abrir espacio en mi corazón a lo bueno, a lo nuevo, a la alegría que merecía vivir. Hoy, cuando me acuerdo de mis padres, los miro con compasión desde la distancia de los años. Sé que también fueron víctimas de sus propios miedos, que no supieron amar de otra manera. Eso no justifica lo que hicieron, pero me ayuda a comprender, a no repetir sus errores, a enseñarle a mi familia que siempre existe otra forma de vivir y de amar. Ese es el legado que quiero dejar, una familia donde se respete la dignidad, donde nadie tenga que soportar el dolor en silencio, donde el cariño se demuestre con actos y palabras que construyen, no que destruyen. A mis nietos les enseño que la fuerza verdadera viene del corazón, que no hay nada de malo en pedir ayuda, en expresar lo que sentimos, en defender nuestros límites. Ellos, tan pequeños y tan sabios a su manera, entienden que el amor sano es el mejor regalo que podemos darnos y dar a los demás. Por todo esto, me esfuerzo cada día en ser una abuela, presente, amorosa y abierta. Quiero que mis nietos y todos los que escuchan mi historia sepan que siempre hay esperanza, que el ciclo del dolor puede romperse, y que sí es posible construir un futuro donde reine la paz. Ese es el triunfo más grande que puedo compartir, convertir la herida en cicatriz y la cicatriz en testimonio de vida. A lo largo de todos estos años, entendí que sanar no es un destino, sino un camino que se recorre día a día. Hay recaídas, momentos de tristeza y dudas, pero también hay avances, descubrimientos y mucha gratitud. Aprendí a celebrar mis pequeñas victorias, una conversación sincera, una tarde de juegos con mis nietos, un mensaje de alguien que encontró consuelo en mis palabras. Me encontré con la importancia del autocuidado. No solo se trata de alimentar el cuerpo, sino de nutrir el alma con amor propio y paciencia. Aprendí a detenerme cuando el pasado pesaba demasiado,
a respirar hondo y recordarme que ya no soy la niña indefensa de ayer, sino una mujer fuerte, forjada en el fuego de la adversidad. Por eso, siempre animo a quienes me escuchan a que se abracen a sí mismos, a que se miren con ternura y se reconozcan en su valor. El amor propio es el primer paso para dejar atrás cualquier historia dolorosa y abrirse al presente con esperanza. En cada video, en cada charla, intento transmitir esa fe en la vida, esa certeza de que no importa cuán difíciles hayan sido nuestros comienzos, siempre tenemos derecho a escribir un final distinto. He recibido miles de mensajes de personas que, tras escuchar mi historia, se animaron a buscar ayuda, a dejar un ambiente tóxico, a priorizarse por primera vez. Eso, para mí, es el mayor regalo de este camino, ver que mi dolor transformado en palabras se convierte en fuerza para otros. Comprender que al compartir la luz que encontramos, ayudamos a iluminar el sendero de quienes aún caminan en la oscuridad. Sanar no borra lo vivido, pero sí le da un sentido nuevo. Y hoy, al mirar atrás, abrazo mi pasado con gratitud, porque me trajo hasta este presente lleno de amor y de vida nueva. En esta etapa de mi vida, disfruto de los frutos sembrados con tanto esfuerzo. La casa se llena de risas cuando mis nietos la visitan, y en cada rincón encuentro recuerdos que ya no duelen, sino que me hacen sonreír. He aprendido a hablar de mi pasado sin llanto, a compartir mis lecciones sin amargura y a mirar hacia adelante con esperanza. Los domingos son mis días favoritos. La familia se reúne alrededor de la mesa, compartimos comida, anécdotas y el bullicio feliz de los niños. A veces, en medio del alboroto, me tomo un momento para observar a todos y dar gracias por este presente o por haber tenido el coraje de cambiar el rumbo, por haber roto el ciclo, por ver a las nuevas generaciones crecer libres y amadas. Mis hijos, ya adultos, me agradecen las enseñanzas, la fortaleza y el ejemplo. Yo les respondo siempre que ellos fueron mi mayor motivación. Nada me hizo más fuerte que el deseo de darles una vida mejor, un hogar seguro y la certeza de que merecen ser felices. Mantengo la costumbre de escribir en mi diario, sobre todo en los días en que alguna memoria pesada asoma. Escribir me ayuda a poner las cosas en perspectiva y a recordar que el dolor, por grande que sea, siempre puede convertirse en sabiduría. A los que llegan nuevos a este canal, les repito siempre, no tengan miedo de empezar de nuevo, no se avergüencen de buscar ayuda, ni de pedir un abrazo cuando el alma lo necesite. La vulnerabilidad no es debilidad, es valentía. Ser capaces de reconocer el dolor y transformarlo en amor es lo que nos hace verdaderamente humanos. Así, cada día sigo aprendiendo y enseñando, convencida de que la vida siempre nos da la oportunidad de escribir un capítulo mejor, si tenemos el valor de buscarlo. Hoy puedo decir, con el corazón en la mano, que mi mayor orgullo no son las cosas materiales ni los logros visibles, sino la familia que formé, el amor que sembré y el ejemplo de resiliencia que ahora comparto con ustedes. Nada se compara a la paz de saber que, pese a todo lo vivido, supe reconstruir mi vida y convertirme en la mujer, madre y abuela que siempre soñé ser. Me gusta pensar que, a través de mi historia, otras personas encuentran valor para escribir la suya, que, aunque las cicatrices sigan presentes, el dolor ya no define nuestro destino. Somos mucho más que nuestro pasado, somos la suma de cada decisión valiente, cada paso hacia adelante, cada acto de amor propio. En las noches tranquilas, cuando el bullicio de la casa se apaga y la ciudad duerme, suelo sentarme junto a la ventana y mirar las estrellas. Agradezco en silencio por todas las segundas oportunidades, por las manos amigas que encontré, por la posibilidad de sanar. Pido también, desde lo más profundo, que quien escuche mi voz no se rinda, que busque ayuda, que confíe en que la vida puede cambiar, aunque parezca imposible. Mis nietos a veces me preguntan por qué sonrío tanto. Les respondo que la sonrisa es el idioma de la gratitud, que cada día es una oportunidad para celebrar la vida por sencilla que sea. Ellos crecen sabiendo que las abuelas también fueron niñas, que tuvieron miedo, pero aprendieron a ser valientes. Y si algo quiero dejar como huella, es la certeza de que la felicidad es posible para todos, sin importar el pasado. Mientras tenga voz y corazón, seguiré contando historias, acompañando a quienes lo necesiten y recordando, una y otra vez,
que el amor y la esperanza siempre tienen la última palabra. En este viaje llamado vida, he aprendido que la verdadera libertad no consiste en olvidar el pasado, sino en aceptarlo con humildad y amor. Cada cicatriz, cada lágrima, cada batalla me enseñó algo sobre la compasión, la dignidad y la fuerza interior. Por eso, nunca me canso de animar a quienes me escuchan. La historia no termina mientras tengas voluntad de escribir un nuevo capítulo. A veces, la gente me dice que soy valiente. Yo sonrío y les digo que la valentía, muchas veces, es solo el resultado de haber caminado mucho tiempo con miedo, pero sin dejar de avanzar. Aprendí a perdonar, a sanar y a confiar de nuevo. Aprendí que pedir ayuda no me hacía débil, sino humana, que reconocer mis heridas era el primer paso para dejar de vivir a la sombra del dolor. Hoy, rodeada de hijos y nietos, miro atrás y comprendo que todo valió la pena, que fui capaz de romper un ciclo y construir un legado distinto, que ahora, cuando alguien me escucha y encuentra esperanza en mis palabras, el dolor del ayer se convierte en semilla de luz para el mañana. La familia que formé, los amigos que la vida me regaló, la comunidad que crece día a día en este canal, son la prueba de que sí se puede transformar el sufrimiento en amor, la soledad en compañía, la herida en testimonio de fe. Por eso, mientras tenga fuerzas, seguiré compartiendo mi historia, porque si una sola persona encuentra alivio, valor o inspiración al escucharme, todo este camino habrá valido la pena. Y a ti, que hoy me acompañas, te repito de corazón, nunca es tarde para cambiar tu vida, nunca es tarde para buscar la felicidad que mereces. Confía en tu fuerza y en la luz que llevas dentro, aunque el camino sea difícil, siempre habrá una nueva oportunidad esperando por ti. Hoy, cada vez que me siento frente a la cámara o leo los mensajes de quienes comparten sus propias historias conmigo, entiendo que el verdadero propósito de haber atravesado tanto dolor es tender una mano, ofrecer consuelo y recordar a otros que sí es posible volver a empezar. Mi pasado ya no me pesa, es la raíz de la compasión que ofrezco y del amor, que reparto sin reservas. He aprendido que sanar no significa borrar lo vivido, sino transformar el sufrimiento en sabiduría, que no importa cuán oscuro fue el ayer, siempre es posible elegir un presente más luminoso. Agradezco cada día la vida nueva que logré construir, la mesa llena de nietos, los abrazos sinceros, la risa que ahora llena mi casa y hasta el silencio, que por fin es paz y no miedo. A quienes me siguen, les digo siempre que todos merecemos escribir una historia diferente, que las abuelas también fuimos jóvenes y asustadas, pero supimos romper cadenas para que nuestros hijos y nietos vivan libres de cargas antiguas. Si alguna vez dudas de tu valor, mírate con ternura, has sobrevivido a todo lo que creíste que no podrías soportar, has tenido el coraje de levantarte, aún con miedo, y buscar una vida mejor. Eso, mi querido, es ser fuerte, eso es ser digno de amor. Nunca subestimes el poder de tu historia, en cada caída y cada paso hacia adelante hay semillas de esperanza para alguien más. Por eso, hoy te abrazo desde la distancia, te agradezco por escucharme y te animo a nunca dejar de creer en la posibilidad de empezar de nuevo, juntos, aunque a kilómetros de distancia. Somos una familia que comparte el mismo sueño, vivir en paz, libres y llenos de amor. Hoy, al cerrar este capítulo y mirar todo lo que he recorrido, siento una gratitud inmensa, por la vida, por cada oportunidad de renacer y por cada persona que se ha cruzado en mi camino, regalándome cariño, comprensión y apoyo. Mi historia, aunque marcada por el dolor, es también una historia de esperanza, de segundas oportunidades y de amor reconstruido. Quiero que te lleves este mensaje, de abuela a nieto, de corazón a corazón. Nunca permitas que tu pasado decida tu futuro. El dolor puede dejar huellas, pero nunca debe ser el techo de tus sueños. Tú tienes derecho a escribir tu propio destino, a romper los ciclos que te hieren y a buscar la felicidad sin culpa ni miedo. Si alguna vez te sientes solo, recuerda que somos muchos los que tuvimos que aprender a caminar de nuevo después de caer. No te aísles, busca a quienes te escuchen, rodéate de personas que te amen bien y, sobre todo, sé paciente contigo mismo. La vida es un regalo, y aunque a veces duela, siempre guarda sorpresas hermosas para quienes se atreven a buscar la luz. Gracias por escucharme.
por acompañarme en este viaje y por formar parte de esta familia que crece con cada historia compartida. Nos vemos en el próximo video, mis amores. Y nunca olvides, eres más fuerte de lo que imaginas y mereces ser feliz. Sin condiciones. Un abrazo enorme y todo mi cariño, de la abuela Magnolia.